Hola mis hermanos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo estudio del día de hoy, de la nueva serie que comenzamos, que nos enseña en cómo hablar de Jesús. Sean ustedes bienvenidos, inviten a más hermanos, compartan el link de estos estudios que se hacen y se producen cada semana para que otras personas que no conocen de Dios puedan escuchar la palabra y puedan cambiar sus corazones, pero sobre todo puedan recibir a Jesucristo o de alguna manera puedan entender de qué se trata esto de ser cristiano o ser creyente o entender que es un hijo de Dios. Compartan, pongan un like y eso nos va a ayudar a poder seguir trayendo estos estudios a ustedes. Estoy muy contento, he hablado con algunos hermanos y sabemos que hay personas que están en situaciones difíciles, otros no tanto, otros reconociendo que estamos y debemos permanecer en las manos de Dios para poder seguir adelante y comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Sean ustedes bienvenidos, cada uno de ustedes. Oremos y empecemos con este estudio. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la gran bendición de poder estar aquí, de poder estudiar más de tu palabra. Tenemos esa gran bendición, mi Padre, tenemos ese privilegio que nadie nos impide estudiar de ti, de poder leer la Biblia, de poder predicarla, de poder llevar tu palabra. Y somos tan bendecidos por eso, mi Padre. Te damos muchas gracias por ser instrumentos tuyos de esa gran obra a la que tú nos has dado. Mi Padre, te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos. El día de hoy, en este estudio, vamos a aprender acerca de un mandato que tú nos has dado y que es la comunión contigo, el empezar con oración, lo que significa la oración. Sabemos que nosotros y mis amados hermanos entendemos que la oración es algo primordial para nosotros como creyentes, y tú nos has dejado ese mandato. Ayúdanos, mi Padre, y danos la fortaleza de poder seguir adelante, de comprender cómo hacerlo de una manera correcta y las fuerzas para hacerlo cada día y en cada momento, porque es necesario para nosotros. Mi Padre, te damos muchas gracias y ponemos este estudio en tus manos, que seas tú hablando a través de él. Y en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, mis queridos y amados hermanos, vamos a comenzar con este nuevo estudio, el que vamos a aprender el día de hoy, vaya la redundancia, que nos habla acerca de comenzar con oración, o lo que significa la oración, o por qué debemos comenzar con oración, o qué significa, o qué es el mandato de comenzar con oración. La oración es algo muy importante. La oración es algo primordial que debe estar presente en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios que somos. Esa comunión que necesitamos tener con nuestro Padre Celestial cuando nos levantamos, cuando hacemos cualquier actividad, cuando estamos prontos a hacer cualquier actividad, cuando tenemos ciertas situaciones que sabemos que van a suceder, ponerla en manos de Él, que sea Él dirigiéndonos o darnos la fortaleza para saber aceptar cuáles son los resultados de Él. Inclusive cuando usted está durmiendo o cuando alguno de nosotros está durmiendo y despertamos a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es un horario muy común para muchos de nosotros. Muchos se van a sentir identificados con esto. Si usted se despierta a las 3 de la mañana, adivine qué. Dios le está tratando de decir algo. Dios le está diciendo, necesitamos hablar. Dios le está diciendo, hijo mío, algo quiero decirte. Y si usted es de esas personas que se despiertan a las 3 de la mañana y no sabe qué hacer, pues le tengo una noticia: ore. Es momento de hablar con el Señor, o a veces no hablar, simplemente escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros. Pero la oración es importante, ya sea en cada uno de esos momentos. Dios nos llama a orar, pero muchas veces nosotros oramos para pedir, para dar
por supuesto, cada una de las situaciones en nuestras vidas. Eso es bueno, no digo que no sea bueno. Pero también nos manda a orar por la salvación de los no creyentes. Nos llama a orar por nuestros enemigos, aunque nos cueste trabajo hacerlo. Regularmente siempre oramos por personas que nosotros queremos, por hermanos de la iglesia, por personas o vecinos o algunos familiares que nosotros estimamos. Pero muchas veces no lo hacemos por las personas que hay veces decimos que no nos caen bien o que tenemos ciertos conflictos o ciertos roces con ellos o ciertos conflictos con ellos. Nos cuesta trabajo orar por ellos o inclusive por personas que no conocen de Cristo y sabemos nosotros que no conocen de Cristo y a veces no oramos por ellos. Eso también nos manda a hacer nuestro Señor Jesucristo. La oración para cada uno de todo lo que nos rodea es importante y debemos hacerlo, hasta por nuestros enemigos. Como dice un hermano de nosotros, aunque no se dejen querer, pero aún así tenemos que orar por ellos. No tenemos que orar solamente por las personas que están cerca de nosotros o que queremos, sino también por los que tenemos ciertos conflictos o problemas con ellos o nuestros enemigos. Sabemos que es difícil tener esta disciplina de orar. Muchos cristianos o no cristianos o hermanos de la iglesia o cuando somos nuevos en la fe, nos cuesta trabajo, tenemos luchas con nosotros mismos para poder tener esa disciplina de orar, de poner todo en las manos de Dios. Se puede decir que es fácil, o tal vez decimos que es fácil, solamente es tener una comunicación con Dios. Es verdad, es tener una comunicación con Dios, pero no es tan fácil como suena. Requiere de mucho esfuerzo, tiempo y sacrificio. O sea, no me refiero a que tenga que estar orando todo el día, pero sí se requiere de poner, designar, dedicar cierto tiempo a la oración, exclusivamente a la oración. Sabemos que nos cuesta trabajo esa disciplina, pero es algo que debemos hacer como hijos de Dios. La oración debe de ser constante. Como yo les dije anteriormente, requiere de tiempo, esfuerzo, pero sobre todo dedicación. Al llevar a cabo esto, y si nos cuesta trabajo hacerlo, algún comentario de una persona que escribió un estudio bíblico nos dice y nos explica que esta disciplina, esta ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo a orar, a tener una comunicación con Él, no es para personas pusilánimes. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero entendamos qué es la palabra pusilánime. Pusilánime es una persona que muestra poco ánimo o falta de valor para emprender acciones o enfrentarse a peligros, dificultades y de soportar desgracias o problemas. Es una persona pusilánime, que es una persona de poco ánimo y falta de valor. Nosotros debemos esforzarnos a llevar a cabo como hijos de Dios esa disciplina de la oración, es muy importante. También una persona pusilánime que nos enseña esta persona nos explica que es aquella que muestra falta de carácter, falta de ánimo o valor para hacer frente a dificultades o desafíos. La palabra como tal se deriva del latín pusillanimius y está a su vez en las voces de pusillus, que significa pequeño, y animus, que se traduce ánimo o espíritu. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que está hablando de personas de pequeño espíritu o de espíritu pequeño, o que no escuchan o que no creen en la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros para poder llevar a cabo esta disciplina que es la oración.
Los versículos que vamos a estar viendo en este estudio los vamos a ver en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a ver si alcanzamos a ver los 8 versículos. Y si no, esos son es la porción bíblica en la que vamos a estar basando nuestro estudio. Hablando un poco acerca del primera de Timoteo, sabemos que es una carta paulina. ¿Qué quiere decir eso? Que es una carta escrita por Pablo, escrita a Timoteo, más o menos escrita entre el año 62 al 64, más o menos, después de Cristo. Sabemos que se le escribió a Timoteo, quien ya dirigía a una iglesia, y le habla de qué es lo que tienen que hacer y cómo deben de hacer acerca de la oración. Como sabemos, cuando Pablo escribió esta carta, estaba recién salido de la cárcel, estaba prisionero en Roma, estaba en Macedonia también, y sabemos que le escribió a Timoteo, y nos habla en algunas enseñanzas, unos estudios acerca que es una carta pastoral, porque habla entre pastores y tratan de ver y de identificar qué es lo que se tiene que hacer. Para comenzar nuestro estudio me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Por qué es importante orar por los incrédulos? Por supuesto que no es solo por ellos, sino por todo el mundo. Pero muchas veces no lo hacemos, orar por los incrédulos. Pero es muy importante orar por ellos para que Dios haga la obra y podamos llegar de una manera, no sé, más fácil, pero no por nosotros, sino porque Dios tiene un plan para ellos. Pero debemos orar por ellos para que Dios trabaje y pueda utilizarnos para poder llevar y acercarnos a ellos en la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Por eso es importante orar por los incrédulos. Si tienen listas sus Biblias, por favor sáquenlas y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y vamos a estar desarrollando un poco el estudio de este momento. Si están listos con sus Biblias, leamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo número 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En estos primeros 2 versículos hay muchas partes importantes o varias partes importantes que debemos tomar en cuenta. Una de ellas la primera de todas las que me llamaron la atención, la verdad que es maravilloso leer la Biblia y estudiarla y podemos darnos cuenta de tantas cosas maravillosas que podemos encontrar. En el primer versículo dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas. Cuando estamos hablando de esta palabra rogativa en esta carta, en esta porción bíblica, nos habla acerca de una necesidad extrema que hay de orar a favor de los que no conocen de Cristo, de los incrédulos y de los que no conocen a Cristo. Nos habla acerca de un ruego extremo por los que no le conocen, que no conocen al Salvador, que no conocen quién es Jesucristo. Entonces nos habla de esa necesidad extrema. Eso cuando nos dice acerca de las rogativas, nos está hablando acerca de eso. La segunda palabra que vemos aquí nos habla acerca de oraciones. Hagan rogativas, oraciones también. Cuando vemos esta pequeña porción, o esta palabra que nos dice oraciones, nos damos cuenta y leyendo un poco más, que viene del griego. Nos enseña esta porción, nos habla de una oración de adoración, invocando a la misericordia de Dios, pero a favor de los perdidos, a los que se han extraviado o de los que viven en vanidad de su mente. Debemos hacer oraciones y eso abarca todo esto.
una oración de adoración, invocando la misericordia de Dios a favor de los perdidos, los extraviados y de los que viven en la vanidad de su mente. Después de esto viene peticiones. Todo el versículo dice, exhorto a todos a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Cuando nos habla acerca de peticiones, en este versículo específicamente, nos habla acerca de una oración comprometida, que eso requiere mucho compromiso, o entender lo que significa ser comprometidos en la oración. Una oración comprometida por amor a los perdidos. La diferencia de hablar de los perdidos en las otras dos palabras nos habla o nos enseña que la diferencia que hay aquí es el compromiso que debemos tener para hacer o pedir o llevar a cabo las peticiones de oración. Y luego nos habla y dice acciones de gracia, acciones de gracias. Esta palabra nos enseña que es un lenguaje de gratitud, dando gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que ha de hacer y por lo que ha de hacer. Por lo que ha hecho, lo que está haciendo y por lo que ha de hacer. Eso es dando gracias por todo lo que Él hace. Después dice, por todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que debemos orar sin ninguna distinción. Que no debemos orar por quien nos conviene orar o por a quienes queremos, sino también a los que no nos agradan mucho, pero también debemos orar por ellos. Por quienes a veces consideramos enemigos, también debemos orar por ellos. Y nos habla acerca de debemos orar por todos los hombres, por toda la humanidad, perdidos, pecadores, creyentes, bueno, hasta por nosotros, porque nosotros somos pecadores, no somos santos, sino por todos y cada uno de ellos. Cuando llegamos al versículo número 2, nos habla por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos enseña este versículo número 2? Por los buenos y por los malos gobernantes. Sabemos que hay buenos gobernantes, sabemos que hay malos gobernantes, sabemos que hay, y la verdad que es mayormente los gobernantes que existen en cualquier parte del mundo, sin excepción de ninguno, mayormente los que están en esas posiciones altas del gobierno, la verdad la mayoría son incrédulos o simplemente no tienen ningún conocimiento de Dios, o si lo tienen, la verdad no lo practican, y mucho menos en sus puestos de gobierno. Entonces debemos orar por ellos. Nosotros ahora en este país en donde estamos ahora, hace unos días vimos el traspaso de gobierno. Tenemos ahora un nuevo presidente. Como sabemos, muchos están de acuerdo, muchos están en desacuerdo, pero como creyentes, como hijos de Dios, nos debemos someter a las autoridades que Dios ha puesto. Nosotros como creyentes debemos ser o entender o dejar que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dé el discernimiento para tener un comportamiento correcto hacia lo que está sucediendo en cada uno de nuestros países. Aunque no nos guste, aunque tengamos ciertos conflictos en nuestra mente con ello, pero debemos someternos a las autoridades. No debemos hacer lo que hacen los incrédulos, estar en contra o tratar de destruir propiedad privada o ir a unirse a un montón de gente que supuestamente está pidiendo algo cuando en verdad ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo. Estamos pasando por un cambio, una transición de gobierno y como hijos de Dios debemos poner todo en manos de Dios para que los gobernantes de este momento, en esta transición, sepan guiar este país de una manera correcta. Y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso y esa es la manera en cómo nosotros podemos ayudar más bien el comportamiento que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos tener ante las autoridades, ante el gobierno civil que han sido puestos por Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso y dejar que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dé discernimiento a cómo debemos comportarnos y no dejarnos llevar por todo cualquier viento que viene de locura y querer hacer cosas que no deben. Sobre todo para también lo que se publica en internet. Si es usted un hijo de Dios, debe tener mucho cuidado en lo que hace.
Pero para poder entenderlo, para poder llevar a cabo y decir qué debo hacer, es orar, poner todo en manos de Dios para que Él nos guíe en qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decir, inclusive cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos ante todos estos cambios. Entonces, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por supuesto que si vivimos en contra de cualquier, sin importar el partido político que sea, pero si vivimos en contra de cualquier partido político, ¿adivinen qué? Aquí dice que hay para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pues eso es lo que no va a haber si nosotros estamos en contra todo el tiempo, sin importar quién esté en el gobierno. Como hijos de Dios debemos entender que si usted quiere vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, ore. Quiere tener esa tranquilidad, ore. Quiere tener o entender qué es lo que está pasando en nuestros países con todos los tipos de gobiernos, ore. Quiere entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, dependiendo de las personas que pongan en ciertas personas que están en eminencia, hablando del gobierno civil, ore. La oración es importante. Sobre todo por todos ellos y por todos los que a veces pensamos que son nuestros enemigos. Tal vez ni lo son, simplemente porque a veces no nos caen muy bien, no quiere decir que sean nuestros enemigos. Debemos cambiar esa forma de pensar. Pero si lo hacemos por nosotros mismos, no lo vamos a poder lograr. Todo en las manos de Dios será posible. Entonces, dos cosas muy importantes que vamos a aprender en estos dos versículos. Número 1, debemos caracterizarnos por orar por otros. Y hay muchas personas que oran por cada uno de nosotros. Yo siempre les digo y estoy muy agradecido con unos hermanos queridos, que por cierto hace no mucho tiempo hablé con ellos y es una gran bendición poder saber que están bien, que están guardaditos, que no han tenido problemas con contagiarse ni nada de eso, ellos están tranquilitos y me da mucho gusto por ellos. Estoy hablando de nuestros queridos hermanos, hermana Carmelita y hermano Cristóbal. No he podido comunicarme con el hermano Víctor y la hermana María. Tengo problemas con el teléfono que ellos alguna vez me llamaron, pero me gusta hablar con los hermanos que están lejos y que son personas muy queridas de aquí de la iglesia. Hermana Carmelita y hermano Cristóbal son unas personas que siempre están orando por muchos de nosotros aquí en la iglesia. Y, para mí es una gran bendición saber que, y ellos me dejan saber que yo estoy en las oraciones de ellos, y cada vez que yo tengo alguna situación que esté pasando y que necesite fortaleza, eso se me viene automáticamente a la mente, y eso es una gran bendición para mí, y doy gracias a mis queridos hermanos por eso. Por eso, mis queridos hermanos, debemos entender que la oración es importante, orar por otros es importante, y algo muy importante y que podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, es que no solo la oración es que si queremos o si nos conviene o que queremos pedir, no, es un mandato, es una actividad que debe ser, o un estilo de vida que debe ser fundamental en nuestra vida como creyentes. Número 1 fue, debemos caracterizarnos por orar por otros. Número 2, debemos orar por los que están en posiciones de autoridad. Como ya les había hablado y explicado acerca del versículo número 2, si tenemos muchas preguntas o sentimos que tenemos que estar en contra de las autoridades que fueron puestas por Dios, que así tuvo que suceder, aunque no nos guste, debemos poner en oración y entender cuál es el propósito de Dios para eso. Entonces, yo sé que vamos a poner cualquier pretexto, sobre todo si es un gobernante, un partido político que no nos gusta o no nos agrada, eso no depende de nosotros. Por algo están ahí y es el designio de Dios, y nosotros simplemente debemos orar y obedecer a las leyes que son puestas por Dios. Y eso nos va a ayudar mucho, mis queridos hermanos, para entender en un futuro, cuando pasen ciertas cosas, pero poniendo en manos de Dios, nos vamos a entender por qué están pasando ciertas. Si no, siempre vamos a vivir contrario a eso, entonces no vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Y si no lo hacemos con algo tan simple en nuestras vidas, igual va a ser lo mismo, no vamos a entender.
Todo debe estar puesto en oración. Debemos orar, los dos más importantes, debemos caracterizarnos por orar por otros. Y número dos, debemos orar por los que están en posiciones de autoridad. Entonces, vayamos a los siguientes versículos. Y vamos avanzando porque si no se pasa el tiempo y después ya no terminamos con este estudio. Vayamos ahora a Primera de Timoteo, el mismo libro que estábamos leyendo, del mismo capítulo, el número 2, pero ahora veamos los versículos del 3 al 6. ¿Qué nos hablan los versículos del 3 al 6? Leámoslos y de ahí vamos a ir desarrollando y entendiendo un poco qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, y los hombres, Jesucristo, de Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué podemos entender aquí en esta parte, en estos versículos? Porque es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Si usted todo el tiempo está en contra de todas las leyes, autoridades, gobernantes, ¿usted cree que eso es agradable a Dios? Por supuesto que no. Al tener esa actitud de siempre estar en contra de todo, siempre estar criticando todo, siempre estar negándose a todo, siempre estar desobedeciendo a todo tipo de leyes o de gobernantes, no está agradando a Dios. No está entendiendo lo que es ser un creyente. Y siempre les digo esto, mis queridos hermanos, todo lo que usted haga, tiene usted los ojos de personas alrededor de usted. En el momento que usted diga, soy creyente, los ojos de esas personas están ante usted. Y la están viendo y lo están viendo. Y si usted tiene la misma actitud que una persona que no cree en Dios, entonces las personas se dan cuenta de eso y dicen, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Si esta persona que dice ser creyente, que dice ser cristiano, no se comporta igual que yo en todo sentido, entonces, ¿cuál es el propósito de ellos? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? Debemos tener mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos. Entonces, debemos entender que porque esto es bueno y agradable delante de Dios, debemos someternos a las autoridades, obedecerlas y no estar todo el tiempo en contra de ellas. ¿Sabe cuál es el momento? Bueno, uno dice, bueno, ¿y en qué momento puedo negarme a hacer ciertas cosas que el gobierno quiera hacer? ¿Sabe cuándo es? ¿Y cuándo usted debe levantar su voz? ¿O debe usted oponerse a estas cosas? Es cuando la palabra de Dios está siendo atacada. Cuando la palabra de Dios o Dios está siendo atacado. Cuando lo que están haciendo está de una manera contraria a la palabra de Dios. Por supuesto hay muchas cosas que están, pero cuando usted a la ciudadanía se la quieren imponer de esa manera, con ciertas leyes usted puede alzar su voz. Pero mientras tanto hay unas otras leyes que usted debe entender por qué están, por qué existen y para qué existen y debe de obedecerlas. Es un poquito complicado todo esto, pero de una manera básica es esto. Veamos el versículo número 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí nos habla que debemos orar por los demás para que lleguen a ser salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La palabra de Dios. Recordemos que en una parte de la Biblia, una porción bíblica, que está en, déjeme recordar, es Proverbios 1:7, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener conocimiento de la verdad? Primeramente, para adquirir conocimiento hay que temer a la palabra de Dios, hay que temer a Dios. Todos, cuando estuvimos anteriormente en nuestros delitos y pecados, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, no teníamos ningún conocimiento, no teníamos ningún miedo de Dios y vivíamos una vida completamente que no nos importaba nada. Y si usted reconoce o se da cuenta o recuerda todo eso, se dará cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Que antes nosotros no teníamos temor de Dios y hacíamos barbaridades.
Ahora que tenemos ese temor de Dios, que conocemos la verdad, que adquirimos ese conocimiento por medio del Espíritu Santo, sabemos que es el principio de la sabiduría porque estamos temiendo a Dios. Pero no estoy hablando de un temor de vivir psicoseado, Dios ya me está viendo, no, sino de un temor santo, el cual nos ayuda a reconocer o a darnos cuenta o tener cuidado en lo que hacemos, que debe ser, o cada una de las cosas que hacemos debe ser agradable a Dios. Veamos el versículo número 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces debemos aprender que lo que Dios hizo por nosotros, reconocerlo cada día y darnos cuenta y tener agradecimiento por la gracia que Dios tuvo hacia nosotros, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, el cual dio su testimonio a su debido tiempo. Tres cosas muy importantes. Primero, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo ora Dios por medio de la oración? Bueno, Dios escucha las oraciones. Sabemos que si nosotros no entendemos todo lo que estamos hablando ahorita en este momento de estos versículos y lo que significa la oración, muchas veces la oración no va a pasar del techo. Muchas veces la oración no va a salir más de cuantas palabras que nosotros decimos. Debemos entender claramente, pero sobre todo tener un comportamiento correcto ante Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y Dios hará la obra de cualquiera que esa sea. No la vamos a hacer nosotros vamos a hacer o tenemos la bendición de poder ser instrumentos de Él, pero hay cosas que debemos entender cómo debemos de ser como hijos de Dios, como cristianos. Sobre todo la prioridad que nosotros damos a algunas cosas, eso muchas veces nos cuesta trabajo, pero debemos entender. Tres cosas muy importantes que debemos entender en estos tres versículos. Número 1, debemos honrar y agradar a Dios orando conforme a su voluntad. Debemos entender que hay una forma en la que debemos orar. No debe ser algo generalizado, pero sí unos pasos a seguir cuando llevamos a cabo una oración que debemos tomar en cuenta, porque a veces simplemente decimos palabras y solamente pasamos pidiendo o hablando cosas a veces sin sentido. Hay una palabra que nos enseña el pastor Glenn que me parece muy importante y que la verdad tiene mucha razón. Muchas veces hablamos, pero esas palabras solamente están saliendo de la boca y no están conectadas con el cerebro. Lo que hablamos debemos tener todo conectado. El cerebro, la boca y el corazón, para saber qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que vamos a poner en oración delante de Dios. Y de esa manera vamos a entender y de esa manera estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Número 2, orar para que los incrédulos sean salvos, lo que les vengo diciendo desde el principio de este estudio. El orar es importante, debe ser un estilo de vida para nosotros como creyentes y es un mandamiento. Pero no debemos olvidarnos de orar también no solo por nuestros prójimos, sino también por nuestros enemigos. Por las personas que no creen de Dios, por las personas que rechazan de Dios, que no tienen ningún conocimiento de Dios y que viven una vida desordenada. Orar por ellos para que Dios nos los ponga en el camino y podamos llevarlos al conocimiento y que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que debemos hacer para poder llevar a cabo el Evangelio. O sea, orar por los que no son salvos. Número 3, para que los incrédulos reciban el Evangelio. La obra no la vamos a hacer nosotros, pero debemos orar para que Dios nos ponga delante de ellos o ellos lleguen a nosotros, cualquiera que sea la situación, pero que sea Dios revelándonos qué decir a las personas para que reciban el Evangelio de una manera correcta, puedan conocer de Dios y puedan adquirir la salvación que es dada, que es un regalo de Dios. Enseñarles que no tienen que hacer nada más que recibir a nuestro Señor Jesucristo y de ahí ya saben seguir con los pasos, crecer en el conocimiento de Él y muchas otras cosas que debemos seguir. Una de ellas también es el bautismo, que no sé por qué la mayoría de las personas que han recibido a Jesucristo vienen a la iglesia, pero les cuesta dar ese paso de obediencia, que es algo que debe uno hacer
demostrando de una manera pública la obediencia que tiene hacia Dios. Si usted no lo está haciendo, algo le está haciendo falta para obedecer. Bueno, esas son 3 muy importantes, repitámoslas. Honra y agrada a Dios orando conforme a su voluntad. Ora por los incrédulos para que reciban a Jesucristo, o sea, que sean salvos. Y número 3, orar para que los incrédulos reciban el Evangelio, o sea, para que estén abiertos a recibirlo. No solo que escuchen y después les entre por un oído y les salga por el otro, sino para que lo reciban, pero sobre todo lo lleven a cabo. Entonces, leamos rápidamente los otros 2 versículos que están en 1 de Timoteo capítulo 2, ahora los versículos 7 y 8. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero que de los hombres oren en todo lugar, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. 2 cosas importantes. Primero les hago una pregunta. ¿Qué importancia tiene orar por los creyentes o por los no creyentes? Pues mucha, para que nos pongan en su camino, Dios nos revele, podamos llevarlos a conocer lo que es la salvación y quién es nuestro Salvador. 2 cosas importantes que debemos aprender de estos 2 versículos. Debemos proclamar el Evangelio a todos. ¿A quiénes, mis queridos amados? A todos. No, pero es que hay mi vecino que no me cae muy bien. A todos. Ay, pero es que hay una persona en mi trabajo que a veces me causa muchos problemas. A todos. Ese debe ser nuestro propósito. Sin distinción de personas, a todos deben de ser llevados el Evangelio. Pero, por supuesto, nosotros como seres humanos nos vamos a poner trabas para no poder llevarlo a cabo. Y eso nos va a impedir hacerlo. Si es que pongamos en oración cuando pensemos comenzar a hacerlo, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, nos va a dar la sabiduría para poder hacerlo. No nosotros, sino el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a enseñar cómo hacerlo. Debemos orar por todos. Y eso es lo que el propósito y el punto principal de este estudio. El orar es un mandato, debe ser un estilo de vida, pero sobre todo debemos orar por todos sin distinción de nadie. ¿Cómo debemos llevar a cabo? Debemos orar por la salvación de los incrédulos, orientarlos cuando tengamos la oportunidad de estar con alguien, de cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que quiere para nuestras vidas. Quién es nuestro Salvador, por qué es nuestro Salvador y para qué sirvió la sangre derramada en la cruz. Y todo eso debemos enseñar. Debemos fundamentar nuestras oraciones con la palabra de Dios. Debemos tener conectado nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra boca. No solamente decir palabras a lo loco o simplemente porque se nos ocurre. No, tenemos que tener todo conectado y sobre todo tiene que estar conectado o fundamentado con la palabra de Dios para que nuestras oraciones, para que de esa manera estemos orando conforme a la voluntad de Dios o como debemos de hacerlo. Debemos orar por cada interacción que tengamos con los incrédulos, para que entendamos que no somos nosotros quien hace la obra. Entendamos que si nosotros pensamos solamente por nuestra carnalidad, nos vamos a poner trabas nosotros mismos, inclusive antes de comenzar a hablar con las personas que son incrédulas. Poner en oración cuando nos tengamos que enfrentar o encontrar con algún incrédulo y que sea él dirigiendo o dirigiéndonos para hablar de una manera precisa o puntual en lo que necesitamos hablar con esta persona. Bueno, mis queridos hermanos, para mí ha sido una gran bendición poder estar aquí con ustedes. Por supuesto, hay muchísimo más que hablar acerca de la oración, pero básicamente les he dado toda la información. Recuerden que pueden bajar los estudios por medio de PDF en el WhatsApp, o preguntar y hablar con nosotros. Si usted tiene preguntas, pregúntenme, mis queridos amados. Yo sé que es algo que nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros a veces decimos, sí entiendo, pero a veces si nos hacemos ciertas preguntas o alguien nos hace ciertas preguntas, nos quedamos con dudas. No es malo hacer preguntas, es bueno, porque es una manera de poner en práctica a ver si es que aprendimos de una manera clara lo que hemos escuchado. Pero sobre todo, repasen todo lo que hemos estado hablando aquí, los versículos que hemos estado leyendo y lo que dije aquí, compárenlo con la palabra de Dios. Y es una manera de poder
a fortalecerse de una manera espiritual para cuando usted le toque hablar con un incrédulo, usted primero ora y se enfrente o se encuentre con un incrédulo, usted pueda decir las palabras correctas, pero qué es lo que Dios quiere que usted diga por medio del Espíritu Santo. Pero hay que prepararse, hay que preguntar, hay que quitarse esas dudas, pero sobre todo ese miedo, poniéndolo todo en manos de Dios. Mis queridos y amados hermanos, como siempre, para mí ha sido una bendición poder estar aquí, traerles este estudio y nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Muchas gracias.